Esta es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Saludos amigos de LBBP en la jugada. Aquí habla para ustedes Jesús Ponte. Como le habíamos prometido, vamos a hacer una serie de videos recordando los mejores y los peores cambios de la LBBP. Depende de la perspectiva del equipo que lo vean, será un cambio muy bueno o muy malo. En el anterior video que nosotros le publicamos, nos hicieron muchos comentarios, los cuales agradecemos, y de hecho incluiremos en el video de hoy muchos de esos canjes que vamos a analizar. Habían otros que nos mencionaban, por ejemplo, el cambio de Mario Lizón y Freddy Galvis, pero a pesar de que fue un muy buen cambio para Magallanes, para Águilas también fue un buen cambio que Freddy Galvis llegara a sus filas. Así que en definitiva buscamos cambios que hayan sido descompensados, por así decirlo, que un equipo haya recibido muchísimo y que el otro no haya obtenido tanto beneficio. Bajo esa misma tónica, analizamos en esta segunda edición los mejores y los peores cambios en la historia de la LBBP. El primero que vamos a analizar el día de hoy es un cambio relativamente reciente y que involucró a Bravos de Margarita y a los Tigres de Aragua. Una transacción que se hizo en la temporada 2018-2019 y que los Bravos de Margarita recibieron a Ramón Flores junto al infielder Pavel Manzanero, mientras que los Tigres de Aragua recibieron al receptor Omar Narváez y al lanzador José Enrique Martínez. Claramente un cambio muy beneficioso para los Bravos de Margarita y un cambio del que Tigres de Aragua no ha aportado absolutamente nada desde la temporada 18-19 hasta la actualidad. Solo José Enrique Martínez ha aparecido un poco en dicho canje, pero vamos a empezar analizándolo por las grandes figuras, ¿no? Ramón Flores y Omar Narváez. Ramón Flores, cuando llega a los Bravos de Margarita, ya tenía un cierto recorrido dentro de la liga, era un pelotero de renombre, pero se ha potenciado mucho más desde su llegada a los Bravos. Él de hecho no jugó en la temporada 18-19, reapareció después con Bravos de Margarita y ahora sí que ha sido una estrella con esta institución. De hecho, Ramón Flores en sus 5 temporadas con los Bravos de Margarita suma 2 postemporadas y una gran final. Tiene 33 años de edad y su promedio de por vida con Bravos es de 305 con 420 de OVP. Esto quiere decir que de cada 100 turnos al bate, al menos en 42 se estaría envasando Ramón Flores, con un OPS de 842. En 225 encuentros ha conectado 15 jonrones, remolcado casi 120 carreras, más de 150 carreras anotadas y 35 o más dobletes para él. Ha sido una institución en este equipo. Su llegada ha potenciado el club a luchar por objetivos mucho más interesantes antes de que los que tenían en el momento del que él fuese canjeado, y ha sido una extraordinaria figura. Pavel Manzanero pasó sin pena ni gloria por los Bravos de Margarita. De hecho, él fue dejado ya en libertad hace un par de temporadas y la verdad que no aportó demasiado al conjunto insular. 2.41 su promedio al bate en un total de 17 encuentros, donde remolcó 4 carreras y anotó otras 3. ¿Qué recibió Tigres a cambio de esto? La principal figura era Omar Narváez. Él no había jugado demasiado en la LBBP al momento del cambio. De hecho, había participado únicamente en 13 encuentros en la temporada 15-16 con Bravos de Margarita. Él es maracayero y los Tigres fueron a buscarlo por esta razón. Es un receptor que ya en ese momento tenía muy buenas condiciones y de hecho estaba en grandes ligas, pero lamentándolo mucho para los Tigres de Aragua, nunca ha jugado con el equipo bengalí. Nunca. Y esto no puede ser más que desastroso para los Tigres de Aragua. Ya tiene 33 años de edad Omar Narváez, su estatus en grandes ligas ha cambiado, ya no es un receptor de todos los días en las grandes ligas. De hecho, ha estado entre ligas menores y la gran carpa en las últimas contiendas, pero aún así sigue sin aparecer en el estadio José Pérez Colmenares. No quedará la duda si en el futuro reciente participará o no. Ojalá que los Tigres puedan disfrutar del talento de Omar Narváez, así sea los últimos años de su carrera, pero hasta ahora el cambio ha sido muy desastroso por esa parte. José Enrique Martínez, uno de los lanzadores que entregó, o mejor dicho, el lanzador que entregó Bravos junto a Narváez por Ramón Flores, sí ha participado un poco más con el equipo maracayero. 26 años para él actualmente, 2 temporadas y 2 postemporadas en las que ha actuado con el equipo bengalí, pero una inefectividad de 7.18 para José Enrique Martínez, 1.90 de whip
en sus 22 presentaciones, 15 de ellas como abridor, más de 60 entradas de labor para José Enrique Martínez, un lanzador que todavía pudiese redireccionar su carrera en la LVP, como les decimos, tiene 26 años, va a actuar en la Liga Mayor, puede aportarle algo a los Tigres de Aragua, pero uno cree que más allá de lo que pueda dar Narváez a futuro, que todavía pudiese aparecer con Tigres, y lo que puede hacer José Enrique Martínez, no compensarán lo que ya ha hecho Ramón Flores por Bravos de Margarita y lo que muy probablemente vaya a hacer. Así que este cambio ampliamente favorecedor para Bravos de Margarita y uno de los peores cambios en la historia de Tigres de Aragua, porque además muchísimos equipos en la liga estaban dispuestos a recibir a Ramón Flores para sus filas a cambio de buen material. Tigres decidió optar por la oferta de Bravos y fue absolutamente desastrosa para ellos. Uno de los cambios que nos comentaban en los comentarios, valga la redundancia, era el de Cardenales de Lara y Leones del Caracas en la temporada 2007-2008. Nada más y nada menos que los Leones del Caracas reciben a Jesús Guzmán a cambio de par de jugadores, Jairo Ramos y Marcos Carvajal. Estos dos peloteros pasaron de Leones a Cardenales por Jesús Guzmán. Un cambio de los más desastrosos en la historia de Cardenales y muy probablemente uno de los mejores en la historia de los Leones del Caracas. Analizando qué pasaba en cada campo, por así decirlo, en el campo de Leones y en el campo de Cardenales al momento de realizar el cambio, Jesús Guzmán para la temporada 2007-2008 tenía 23 años de edad y ya había estado en la sucursal AA en aquel momento de los Marineros de Seattle. No había tenido suerte en la pelota venezolana, pero ya había dejado registros muy interesantes con la sucursal AA de los Marineros de Seattle. Cardenales decidió increíblemente cambiarlo a Leones por dos peloteros que actuaron en sus respectivas zafras en la 7-8 con el equipo crepuscular y no aparecieron más, se retiraron de la pelota profesional. En el caso de Jairo Ramos, Marcos Carvajal todavía le quedaron un par de años con las Águilas del Zulia. Pero un cambio realmente desastroso. Uno verifica los números de Jesús Guzmán. Él actuó por 13 temporadas con los Leones del Caracas, llegando hasta 8 postemporadas, jugó 3 finales y obtuvo un campeonato con el equipo melenudo. Sus números vitalicios: 288 de promedio al bate, 375 de OVP, 818 de OPS, más de 500 encuentros para Jesús Guzmán. Y escuchen estas cifras: cuarto entre los máximos honroneros de los Leones del Caracas con 56. Con 103 dobles ocupa el cuarto lugar también dentro de la institución caraquista. Con 308 carreras impulsadas ocupa el segundo lugar en carreras fletadas dentro de la organización y en carreras anotadas ocupa el quinto puesto con 292. Es decir, que de estos 4 criterios ofensivos históricos dentro de los Leones del Caracas, al menos está en el top 5 Jesús Guzmán, que además consiguió el premio MVP en la temporada 2008-2009 y que tiene actualmente el récord de carreras impulsadas en la historia de la LVP con 63. Para Cardenales, lo que recibieron, como les digo, no pudo haber sido más desastroso. Jairo Ramos, que ya había participado, ya había estado anteriormente con Cardenales, pasó por otras instituciones, llegó a Leones y después lo devolvieron a Cardenales de Lara con 36 años de edad. Ya tenía en aquel momento Jairo Ramos, que como les digo, disputó una sola temporada, la del cambio, la 2007-2008, con Cardenales. En 8 encuentros, que fue lo único que disputó, se fue de 9-3. Y Marcos Carvajal, quien fue el otro involucrado en el cambio, él tenía al momento de realizarse el canje 23 años, lanzó 3 temporadas con Cardenales de Lara, 2 postemporadas y una gran final, pero sus números en definitiva fueron bastante malos en la ronda regular. 7.52 de inefectividad, 1.67 de whip en 26 entradas de labor durante 28 juegos lanzados. Cardenales entregó por estos dos peloteros que prácticamente le aportaron nada a una de las figuras históricas de los Leones del Caracas. Tiene que ser sin duda alguna uno de los mejores cambios en la historia de Leones y uno de los peores cambios en la historia de Cardenales de Lara. Uno no sabe si Jesús Guzmán iba a tener estos registros dentro de Cardenales de Lara como institución, pero lo que está claro es que cambiaron un pelotero que en ese momento ya había llegado a la sucursal AA, que tenía buenos números, que todavía era muy joven, por Jairo Ramos, que le quedaba una temporada para retirarse, y por Marcos Carvajal, que tampoco había demostrado hasta ese momento tener demasiada evolución dentro de las ligas menores. Así que un extraordinario cambio que hizo el Caracas contra Cardenales de Lara en la temporada 2007-2008.
Ya un poco más reciente, en la temporada 2012-2013, un cambio oriental entre Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita. Un cambio que favoreció a Caribes y que perjudicó bastante a los Bravos de Margarita. José El Hacha Castillo pasó de Bravos a Caribes por Jonathan Herrera, el infielder. Y un cambio que ya para ese momento sorprendía, fue un pelotero por un pelotero, más nadie estuvo involucrado en dicha transacción, y vaya que benefició a Caribes. No solo antes de que el cambio se efectuara con numeritos, ver la acción de cada uno de los peloteros ya parecía muy a favor de Caribes, sino es que después terminó por comprobarse todo lo que ya se preveía en el cambio dentro del terreno de juego. José El Hacha Castillo disputó 4 temporadas con Caribes de Anzoátegui, 4 postemporadas. En las 4 temporadas que disputó, en las 4 avanzó a la siguiente ronda, disputó 2 finales y ganó un campeonato con los Caribes de Anzoátegui. En sus 240 juegos con la institución oriental, ganó el premio Regreso del Año en la temporada 2012-2013, dejó promedio al bate de 306, un OVP de 350, OPS casi de 800, 20 jonrones, 157 carreras remolcadas, el 8º puesto de todos los tiempos dentro de la institución oriental en carreras remolcadas para José Castillo, 41 dobletes, 112 carreras anotadas, y algo mucho más importante, en ese proyecto de aquel momento que tenía Caribes de Anzoátegui en dichas campañas, en la 14-15, 15-16, 16-17, que la 16-17 ya él había sido cambiado a Tiburones, pero de la 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, Caribes era un equipo que estaba en plena ebullición de convertirse en uno de los equipos de la década, porque siempre estaba constantemente pisando la postemporada, jugando buena pelota en la ronda regular, llegando a las instancias decisivas, y el carácter de ganador que le inyectó José El Hacha Castillo a Caribes de Anzoátegui fue sin igual. De hecho, ganó el premio Regreso del Año como una muestra de recuperar su mejor nivel en esa etapa de su carrera, cuando ya tenía 31 años y ya era de hecho Grande Liga al momento de ser cambiado. De hecho, cuando llega a Caribes de Anzoátegui ya tenía más de 500 hits en la LVP. José El Hacha Castillo ya tenía más de 300 carreras empujadas. Era sin duda alguna una estrella consagrada que había pasado por Leones, estuvo en Bravos, y que las cosas no le fueron bien en Bravos y terminó siendo cambiado a Caribes. Lo que a mí me extraña es lo que entregó Caribes a Bravos. Entregó muy poco y Bravos se lo aceptó. Jonathan Herrera fue en aquel momento el pelotero que se cambió, como se diría coloquialmente, pelo a pelo, con Caribes de Anzoátegui por José El Hacha Castillo. Jonathan Herrera jugó una temporada nada más con los Bravos de Margarita, en ese momento tenía 28 años y dejó promedio al bate de 2.39, OVP de 2.81 y un OPS que ni siquiera llegó a 600. En 36 encuentros apenas empujó 5 carreritas y anotó 15 carreras con Bravos de Margarita. Salió 3 veces a robarse una almohadilla y las 3 ocasiones le hicieron out. Es decir, desastroso el paso de Jonathan Herrera, pero también injusto para él, porque tenía que, como quien dice, llenar en ese cambio una figura como José Castillo, que ya era reconocido por todos en la liga. Y Bravo se conformó, por decirlo de esta manera, solo con Jonathan Herrera. Yo creo que si hubiese sido un paquete de peloteros más interesante que incluyera a Jonathan Herrera, hubiese sido un cambio mucho más compensado. Pero este tipo de canje, desde el primer momento se veía que, bueno, esto iba a ser, como se diría coloquialmente, y abro comillas, un robo de Caribes a Bravos. No era como el cambio que les acababa de comentar entre Leones y Cardenales, donde al final Jesús Guzmán era un prospecto todavía, tenía buenos números, pero era un prospecto. En este caso, José El Hacha Castillo ya era un pelotero consagrado en Venezuela, que había jugado en Grandes Ligas, mientras que Jonathan Herrera era un pelotero bueno, pero hasta ahí. Lamentándolo mucho para Jonathan Herrera, las cosas tampoco le salieron bien en Bravos de Margarita. Después pasó a Navegantes del Magallanes, luego estuvo con Águilas del Zulia, pero el caso es que Bravos perdió a una figura muy importante en ese momento, como José Castillo, a cambio de un pelotero que no les pudo aportar absolutamente nada. Uno de los peores cambios en la historia de Bravos y uno de los mejores cambios en la historia de los Caribes de Anzoátegui. Esta es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Llegamos al ecuador de este video. Como siempre, le estaremos presentando en cada una de estas ediciones de lo mejor y lo peor, o los mejores y los peores cambios de la historia de la liga. 6 cambios en cada edición.
Llevamos 3 hoy en el Ecuador de este video, en la mitad del mismo. Les recordamos, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Dejen un like si les está gustando este contenido para que el algoritmo recomiende nuestro canal, podamos llegar a más personas y puedan disfrutar de lo que estamos preparando para ustedes, para los amantes del béisbol venezolano, y también activar la campana de notificaciones para que apenas publiquemos un video ustedes lo puedan ver. Recuerden que estas 3 cosas son absolutamente gratis, están teniendo entretenimiento para ustedes absolutamente gratis y a nosotros nos beneficiaría muchísimo para continuar creciendo como plataforma. Ahora vamos a hablar de un cambio que hicieron Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui. En esta ocasión, el equipo que salió perjudicado fue Caribes y el que salió beneficiado fueron los Navegantes del Magallanes. A la altura de la temporada 2012-2013, transcurriendo la misma, Magallanes recibe desde Caribes de Anzoátegui a Carlos Zambrano, Carlos el Toro Zambrano, por 2 prospectos en aquel momento, Mark Malavé y Joermin Chávez. Carlos Zambrano en ese momento que llega a los Turcos ya era también un lanzador consagrado en las grandes ligas. De hecho, sus mejores años ya habían transcurrido en el mejor béisbol del mundo, pero él tenía la intención de representar a los Navegantes del Magallanes en algún momento de su carrera. Recuerden que él es oriundo de Puerto Cabello, estado Carabobo, y a pesar de que había tenido ya su pasado con Caribes, había lanzado con ellos, lo había hecho bastante bien, quería jugar con Magallanes y Caribes tomó la decisión de canjearlo. Magallanes en aquel momento lo cambió por 2 prospectos. Veamos primero los números de Carlos Zambrano. Él llega a Magallanes con 31 años de edad y disputó 3 temporadas con los Turcos. En las 3 llegó a postemporada, es decir, en las 3 campañas llegó a 3 postemporadas, jugó 2 finales y ganó 2 títulos. Vaya promedios los que tuvo en aquel momento Carlos Zambrano. Las 2 finales que llegó, en las 2 ganó el título, 2 anillos terminó consiguiendo con los Navegantes del Magallanes. Él por vida dejó 5.36 de efectividad con Magallanes, bastante alta hay que decirlo, 1.78 de whip, bastante alto hay que decirlo, con 99 entradas de labor en 34 presentaciones, de las cuales 19 fueron aperturas. Otorgó 48 boletos y ponchó a 54 rivales. Yo quiero hacer un asterisco brevemente en lo que fueron esos números de Carlos Zambrano, porque si uno escucha esos números va a decir, bueno, pero el muchacho se volvió loco, ¿cómo que Magallanes salió ganador de ese cambio si tuvo efectividad por encima de 5? Esa efectividad de Carlos Zambrano se ve mucho más elevada de lo que fue realmente su rendimiento para Magallanes en la campaña 18-19. Él en esa temporada, prácticamente volviendo del retiro, actuó como relevista y le fue realmente mal a Carlos Zambrano. En dicha contienda dejó inefectividad de 7.36 en más de 20 entradas de labor, y esto perjudicó lo que fue su línea vitalicia con los Navegantes del Magallanes. Pero si uno recuerda a Zambrano por la temporada 2012-2013 y 2013-2014, claramente fue un cambio que benefició muchísimo a Magallanes, porque en postemporada fue un lanzador todavía más importante para el elenco eléctrico. Él, en sus 3 postemporadas con los Navegantes del Magallanes, dejó efectividad vitalicia de 4.06, y aquí cambia la cosa, con 1.40 de whip en 62 entradas de labor. Estamos hablando que básicamente más de la mitad, 2/3 de lo que había lanzado en temporada regular, lo lanzó también en postemporada. Es decir, estaba cuando las papas queman, como quien dice. Carlos Zambrano realizó 14 presentaciones, 11 de ellas como abridor, y siendo importante, como les digo, en la obtención del título de Magallanes. Así que ese 5 de efectividad que tuvo de por vida, 5.36 para ser exacto, no hay que creérselo tanto. Hay que escudriñar un poco más en los datos y darse cuenta que lo que hizo en la 18-19 cuando volvió del retiro fue lo que realmente abultó esa efectividad. Pero en ronda regular y en postemporada sus registros son excelentes y fue uno de los mejores cambios en la historia de Magallanes, porque además lo que recibió Caribes nunca le dio frutos. Empezando por Mark Malavé. Este muchacho fue cambiado de Magallanes a Caribes con tan solo 17 años en aquel momento. Era antesalista Mark Malavé y con 17 años estaba en la Dominican Summer League. Era un antesalista del que se esperaba mucho, pero lamentándolo mucho, su carrera no explotó. Él, de hecho, se reconvirtió en lanzador cuando tenía 22, 23 años y tampoco le fue bien. De hecho, actuó en 2 temporadas con Caribes de Anzoátegui y lanzó 2 innings de por vida con el equipo oriental en 3 presentaciones,
con una inefectividad de 22.50. No le pudo haber ido peor a Marc Malavé en aquel momento. Y el otro que recibieron fue Joermin Chávez. Joermin Chávez, al llegar a Caribes, él era como quien dice la figura principal de ese cambio que estaba recibiendo Caribes de Anzoátegui, porque Joermin Chávez era un extraordinario prospecto de los Marineros de Seattle y que además en Magallanes era muy bien conceptuado. Había tenido una campaña relativamente buena un par de temporadas antes Joermin Chávez, pero al llegar a Caribes, lamentándolo mucho para él, su carrera se vino completamente abajo. Ya en Magallanes estaba un poco titubeante, ese cartel de super prospecto quizás no lo pudo consagrar Joermin Chávez, y en Caribes definitivamente no pudo dar, como les digo, ese paso adelante para al menos consagrarse como un buen pelotero de todos los días en la LVP. Él en definitiva llegó con 23 años al equipo oriental, estaba jugando ya AA y participó en 3 temporadas con Caribes y en una postemporada, pero escuchen estos números: 1.75 de promedio al bate, con 290 de OVP y ni siquiera llegaba a 600 su OPS. En 41 encuentros apenas remolcó 8 carreras y conectó par de jonrones. Posteriormente Joermin Chávez terminó saliendo de Caribes de Anzoátegui a Águilas del Zulia, pero claramente Magallanes recibió un lanzador grande liga histórico que los ayudó a obtener 2 campeonatos, a romper una sequía además en la campaña 12-13. En la 13-14 volvió a participar, mientras que Caribes de Anzoátegui prácticamente disfrutó de nada de lo que le envió Navegantes del Magallanes. Aquel cambio de la 2012-2013, uno de los peores cambios en la historia de Caribes y uno de los mejores cambios en la historia de Magallanes. Ahora Magallanes va a ser como quien dice el villano y Tigres el héroe en el cambio que le vamos a comentar. Los turcos enviaron a Héctor Jiménez y a Francisco Caraballo de la Nave a los Tigres por Víctor Zambrano. Un cambio que fue de los mejores en la historia de los Tigres de Aragua y de los peores en la historia de los Navegantes del Magallanes. Se llevó a cabo en la campaña 2007-2008. Magallanes recibió a Víctor Zambrano, que ya en aquel momento tenía 32 años de edad. Ya habían transcurrido sus mejores años en las Grandes Ligas. De hecho, al momento de llegar a Magallanes, no volvió a jugar en las Grandes Ligas. Ya sumaba 7 temporadas de experiencia en la Gran Carpa y estuvo con Magallanes en 3 temporadas. Nunca jugó un round robin o un playoff Víctor Zambrano y dejó inefectividad de 5.15 con whip de 1.62 en 120 entradas. Lanzó bastante, eso sí, Víctor Zambrano con los Eléctricos en su pasado, y en un total de 29 encuentros fueron 26 aperturas para él, un récord de 4 victorias y 11 derrotas. Magallanes esperaba que esa experiencia con la que contaba Víctor Zambrano pudiese ayudarlos en esa etapa de su carrera. Él, de las 3 campañas en las que estuvo con Magallanes, hubo una en la que al menos mostró un buen rendimiento, pero después fue completamente malo. Solo en la 2007-2008, en la primera campaña que llegó Zambrano, aportó a Magallanes. De hecho, realizó 12 aperturas en las que dejó efectividad por debajo de 4, pero de ahí en adelante le fue muy mal a Víctor Zambrano con los Navegantes del Magallanes. ¿Y qué decir de lo que recibieron los Tigres de Aragua? Pues nada más y nada menos que Héctor Jiménez. Él fue y será uno de los mejores peloteros en la historia de la institución y uno de los mejores ambidiestros en la historia de la liga. Héctor Jiménez, al llegar a los Tigres de Aragua, ya era un pelotero con mucho recorrido dentro de la LVP. Héctor Jiménez ya tenía hasta 7 temporadas Jiménez con los Navegantes del Magallanes. Llegó con 25 años a los Tigres, es decir, debutó bastante joven con Magallanes y había tenido una pequeña experiencia en Grandes Ligas de 2 encuentros, pero había tenido mucho bagaje en las ligas menores, sobre todo en la sucursal AAA. Los números de por vida de Héctor Jiménez con los Tigres de Aragua: 2.83 de promedio al bate, 379 de OVP, casi 850 de OPS, más de 400 encuentros y también en el top histórico de muchas estadísticas ofensivas. Es segundo en jonrones dentro de los Tigres de Aragua con 59, quinto en dobles con 87, tercero en carreras impulsadas con 256 y séptimo en carreras anotadas con 230. Además, disputó Héctor Jiménez con los Tigres de Aragua 8 temporadas en las que avanzaron 5 veces a los playoffs o a la postemporada. Disputó 3 finales y ganó 3 campeonatos con los Tigres de Aragua Héctor Jiménez. Es decir, final a la que llegó, final que ganó. Un pelotero para la historia dentro de los Tigres de Aragua. Llegó a quechar con los Tigres, pero siempre se le recordará como inicialista y como muy buen primera base, porque bastante que aportó a la defensa.
Magallanes ya había tenido buenas campañas de Héctor Jiménez. De hecho, en la temporada justo anterior, en la 2006-2007, Jiménez disputó casi 20 encuentros con Magallanes, en donde dejó promedio del bate por encima de 300 y OPS por encima de 900. No estoy juzgando a Magallanes porque al final, si tú querías una figura como Víctor Zambrano, que creías que te iba a ayudar, tenías que entregar un buen pelotero. El ojo clínico aquí lo tuvieron los Tigres de Aragua, que seleccionaron un pelotero que ya estaba rindiendo en la LVP, que tenía extraordinarias cifras en ligas menores y que además tenía mucha experiencia en la liga. Los resultados los pueden ver como se los comentaba. Zambrano ni siquiera lanzó en una postemporada con Magallanes y Héctor Jiménez jugó 3 finales y las 3 las ganó con los Tigres de Aragua. El otro pelotero que recibieron los Tigres en dicho cambio fue Francisco Caraballo. Él, cuando llegó a la institución bengalí, tenía 24 años, había jugado en la sucursal AA de su respectiva organización, disputó una postemporada en sus 3 campañas con los Tigres de Aragua y la verdad que su rendimiento fue pasando por debajo de la mesa. 250 de promedio al bate, casi 700 de OPS y conectó 3 jonrones con 9 impulsadas y 12 anotadas en ese total de 30 encuentros. Dentro de todo su promedio no estaba nada mal. 30 juegos, 3 jonrones, es decir, para no ser un extraordinario jonronero, un promedio de cada 10 encuentros, un jonrón para Francisco Caraballo. Pero la verdadera pieza importante era Héctor Jiménez y los Tigres consiguieron en él uno de los mejores peloteros de su historia, que sin duda alguna pasará como un inmortal dentro de la institución de los Tigres, mientras que Víctor Zambrano sin pena ni gloria en su paso por los Navegantes del Magallanes. Y el sexto cambio que vamos a analizar el día de hoy es uno muy pero muy reciente, que todavía tiene algunas cosas por definirse, pero yo creo que ya lo que se ha visto es uno de los mejores cambios en la historia de Águilas, o al menos en la historia reciente, y uno de los peores cambios en la historia reciente de los Tiburones de La Guaira. El cambio se llevó a cabo previo a la temporada 2023-2024. Águilas del Zulia recibió a Eduardo Torrealba y a Eduardo Jiménez desde los Tiburones de La Guaira por José Briceño y Will Changarotti. Al momento de realizarse este cambio, José Briceño era la gran figura del mismo, Eduardo Torrealba no era tan conocido en la LVP y Eduardo Jiménez sí había actuado en las grandes ligas, pero ciertamente no había tenido grandes recorridos en el béisbol venezolano. Empecemos adentrándonos en el cambio por la parte negativa, o el que salió perdiendo en este caso, que fueron los Tiburones. Ellos recibieron a José Briceño, que en aquel momento tenía 30 años de edad, ya había jugado en las grandes ligas, pero únicamente con Tiburones ha participado en una temporada, en la 23-24, y jugó un par de encuentros en la postemporada de ese mismo año. Sus números: 2.31 de averaje, 2.62 de OVP, ni siquiera llega a 600 su OPS y apenas ha disputado 25 encuentros con los Tiburones de La Guaira. Era un pelotero que, al adquirirlo Tiburones de La Guaira, pensaban que las características del parque universitario lo iban a beneficiar. Iba a ser un pelotero que conectara gran cantidad de cuadrangulares. La realidad no ha sido así. Apenas un vuelacercas tiene José Briceño en su estancia con Tiburones. Es verdad que tiene 32 años, todavía se mantiene activo y puede jugar nuevamente en la LVP, pero lo hemos visto un poco distante del circuito venezolano en los últimos años. De hecho, en la 23-24, que ha sido la única temporada en la que él jugó, en la postemporada se terminó yendo a la Liga Dominicana con las Estrellas Orientales. En la 24-25 ni siquiera apareció, mientras sí estuvo en otra liga invernal. Entonces, no pareciera, por alguna razón u otra, que en el presente más cercano haya interés de José Briceño en jugar con los Tiburones de La Guaira. Y la otra pieza que ellos recibieron fue Will Changarotti. Will Changarotti en temporada regular ha sido prácticamente irrisorio el aporte que pudo dar a los Tiburones de La Guaira. De hecho, ya ni siquiera pertenece a la institución, fue dejado libre por el mismo equipo Tiburón, pero él en 2 temporadas disputó una postemporada con inefectividad de 8.31, 2.07 de whip en 5 encuentros, en 4.1 entradas de labor. El verdadero aporte de Changarotti a los Tiburones se dio en la temporada 23-24, cuando estaban en enero jugando el round robin, jugando previo a la gran final. Allí actuó Will Changarotti más o menos por el mismo espacio que ha actuado en la ronda regular y lo hizo bastante bien. Su whip estuvo muy controlado, su efectividad ni siquiera llegaba
por encima de los 3 puntos. Entonces ese ha sido su gran aporte, pero en ronda regular pasó sin pena ni gloria. Y las Águilas del Zulia recibieron a Eduardo Torrealba, que todavía está siendo productivo para dicha organización. Él llegó con 24 años a las Águilas en la sucursal AA, estaba jugando para aquel momento en la sucursal AA de los Yankees de Nueva York. Hasta ahora ha disputado 2 zafras con las Águilas del Zulia, en las que ha llegado a una postemporada. Su promedio vitalicio hasta ahora 310, su OBP 388, casi 800 de OPS, sin ser un gran bateador porque su principal característica como pelotero es la defensa, y además ha jugado 93 encuentros con 3 jonrones, 10 dobles, 10 bases robadas, 41 carreras impulsadas y 53 carreras anotadas. Eduardo Torrealba tiene 26 años ahora mismo, y cuando llegó a Águilas tenía la responsabilidad de estabilizar un infield en el que se cometían muchos errores. Lo pudo hacer en la temporada 23-24, en la última contienda se le vio un poco más errático, pero aún así sigue siendo un muy buen campo corto defensivo. También te puedes jugar tercera, te puedes jugar segunda. Sus capacidades ofensivas cada vez están mejorando más. Está jugando ahora mismo en la Liga Mexicana de Béisbol con los Pericos de Puebla, y va a ser un pelotero que va a aportar, si la salud se lo permite, mucho en el futuro a las Águilas del Zulia, porque siempre va a estar desde el día 1. Probablemente, quizá me equivoco, pero probablemente no vaya a ser un pelotero que te va a ganar el premio MVP o el premio al productor del año, pero sí un pelotero que te puede ayudar a transcurrir un buen trecho de la temporada y ser importante tanto en defensa como en ofensiva. El otro jugador involucrado en ese cambio es Eduardo Jiménez, y aunque algunos lo recuerdan como un verdadero desastre con las Águilas, sus números no lo muestran así. Él, al ser cambiado a las Águilas, tenía 28 años de edad, ya era Grande Liga, lo fue en 2019 con los Tigres de Detroit. Ahora mismo tiene 30 años y sus números vitalicios con Águilas, escuchen bien, es de 3.62, su efectividad bastante buena para lo que han ofrecido muchos de los lanzadores de Águilas del Zulia en el pasado reciente. Su whip sí es bastante alto, 1.70 de por vida con Águilas, en 32.1 entradas de labor, 36 juegos lanzados para él, una tasa de boletos y ponches muy similar. Esto quiere decir que el descontrol sigue estando dentro de la carrera de Eduardo Jiménez, con 22 boletos y 24 ponches. Ha sido un lanzador que desde el bullpen ha ayudado dentro de todo a Águilas del Zulia. Veremos qué le deparará el futuro, pero lo que ha mostrado hasta ahora José Briceño en Tiburones y lo que hizo Changarotti, prácticamente nada. Mientras que Torrealba ha sido un pelotero importante que promete serlo todavía más en el futuro reciente, y Eduardo Jiménez, mal que bien, también ha aportado a la causa aguilucha. Amigos, por hoy damos por finalizada esta segunda presentación, este segundo video sobre los mejores y los peores cambios en la historia de la LBBP. Les recordamos que si hay algún canje que ustedes quieran que nosotros analicemos, escríbanoslo en los comentarios, que vamos a estar interactuando con ustedes. También los que le parecieron los canjes que les presentamos el día de hoy. Cualquier duda o inquietud sobre algún pelotero, por quién fue cambiado este, por cuál fue cambiado aquel, nosotros se lo vamos a estar respondiendo en los comentarios, así que no dejen de interactuar con nosotros por dicha vía. Y como siempre se los mencionamos, activar la campana de notificaciones para que apenas publiquemos un video ustedes lo puedan disfrutar lo antes posible. Like en este video si les gustó, para que el algoritmo recomiende el contenido y lleguemos a más personas, y suscribirse al canal para que en definitiva el canal pueda crecer y llevarles lo mejor del béisbol venezolano como solo se lo presentamos acá en La Jugada. Esta fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal.